En el vídeo de hoy les quiero hablar de los mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Bueno, pues unos procesos psíquicos mentales que sirven para no darnos cuenta de algunas verdades que tenemos todos a nivel inconsciente. No debemos olvidarnos que la mente siempre tiene dos partes, una parte consciente y una parte inconsciente. Y por favor, súper importante reconocer y darnos cuenta o aprender y entender que la conciencia sirve para percibir la realidad externa, pero también sirve para percibir nuestra realidad interna, que muchas veces es mucho más rica, con mucho más movimiento y con una cantidad de procesos que muchas veces no somos ni conscientes de lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, justamente, podemos decir que frente a la realidad externa nosotros siempre tenemos emociones, sentimientos, afectos y reaccionamos de una manera u otra, y a veces no sabemos cómo reaccionar, de manera que cualquier circunstancia externa nos puede provocar tensiones emocionales. Pero a veces, sin que la realidad externa nos produzca nada, la problemática empieza cuando en nuestro interior, nuestra realidad interna, empieza a provocarnos malestar. Entonces, esto significa de que hay una cantidad de procesos en nosotros mismos que interaccionan con nuestra conciencia o con nuestro yo, que no entendemos, que nos hacen hablar, discutir con nosotros mismos, que nos hacen enfadarnos, que nos hacen mosquearnos, que nos generan angustia, ansiedad, y justamente eso de lo que hoy quiero hablar, ¿no? Esa serie, digamos, de sentimientos, afectos y emociones que están en nuestro interior y que forman parte de lo que es nuestra vida psíquica interna. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese diálogo interno, toda esa cantidad de pensamientos, sentimientos, afectos y emociones que te vienen a la conciencia y que tú muchas veces no entiendes el por qué, esto tiene que ver muchas veces con procesos internos inconscientes que vienen de alguna manera disfrazados, acceden a la conciencia y claro, no podemos saber qué significan. Entonces, una ansiedad, una angustia, un malestar, un síntoma psíquico, una tristeza, una soledad, una euforia desmedida o simplemente una apatía, no dejan de ser sentimientos que pueden estar ocultando otras verdades inconscientes que digamos que se hacen insoportables para la conciencia. Por lo tanto, podemos decir que todo aquello que en el ser humano, digamos como que secuestra en nosotros nuestra atención y la desvía, digamos, a otra serie de procesos internos que no logramos conocer o entender, esto sería lo que forman parte de los mecanismos de autodefensa. Es decir, que podemos vivir pensando que nos suceden cosas en relación a los otros, o culpando la realidad, o pensando que existe una cuestión como mágica, animista en nuestras vidas y que no somos realmente conscientes de lo que nos sucede, y esto simplemente es para realmente disfrazar el qué, de que hay una parte de nosotros mismos evidentemente que no queremos reconocer. Por lo tanto, los mecanismos de defensa de la mente en el fondo lo que hacen es ocultarnos verdades inconscientes que en el fondo pues no dejan de provocar perturbación en la conciencia. ¿Qué ocurre esto? Que esos mecanismos de defensa, para no reconocer o para no darnos cuenta de lo que nos sucede, puede evidentemente consumirnos mucha energía, y es el típico sentimiento de cansancio y agotamiento que tenemos incluso después de haber dormido mucho o incluso después de haber descansado, y no entendemos por qué estamos agotados durante el día o durante la noche o por qué las cosas nos cuesta a veces tanto hacerlo y sentimos que nos falta energía. Y realmente no es que nos falte energía, simplemente que esta energía está secuestrada en estos procesos internos, en estos mecanismos de autodefensa que sirven para no saber realmente o no entender o reconocer que puede ser lo que nos está provocando una perturbación o nos provocaría una perturbación en la conciencia. Entonces, claro, es importante saber que gracias al psicoanálisis podemos reconocer esos procesos psíquicos y sobre todo entender que son esos mecanismos de defensa frente a los cuales nos defendemos, frente a los cuales no queremos reconocer muchas cosas, ¿vale? Y que en el fondo sirve para despistar la atención de otras cosas que posiblemente, con total seguridad, nos provocaría un gran malestar en la conciencia. Muchas gracias.